Bien, en la clase de ayer estuvimos hablando acerca de campos, polos magnéticos y todos estos elementos. Hoy vamos a estar checando lo que es el electromagnetismo. Dentro de lo que es el electromagnetismo, nosotros entendemos que es la parte de la física que se encarga de estudiar al conjunto de fenómenos que resulta de una acción mutua de la electricidad y el magnetismo. Nace como una rama de la física gracias a un experimento de Oersted en 1820, que si recuerdan a este científico lo íbamos a estar justamente estudiando. Y nos dice, quien observó una relación entre electricidad y magnetismo. Consiste en que cuando colocaba la aguja de una brújula cerca de un alambre por el que circulaba corriente, aquella experimentaba una desviación. Así nació el electromagnetismo. Y aquí viene la ilustración de esto. El flujo de corriente eléctrica está de este lado, flujo de corriente eléctrica también sale de este lado. Tiene esta dirección positivo y la carga negativa. La brújula se encuentra aquí y bueno, de este lado nosotros tenemos justamente lo que es la punta, ¿sale? Lo que hace esto es que hace esta desviación. Si ustedes se dan cuenta, tiene una flecha que hace que indique el movimiento. Aquí nos dice experimento de Oersted, al pasar corriente eléctrica, las agujas imantadas de la brújula se desvían alineándose en la dirección del cable, que es lo que hace que se van a mover hacia donde esté el cable. En una ilustración de Hans Christian Oersted. Y tenemos aquí una explicación acerca del campo magnético. El campo magnético es la región del espacio en la cual un imán ejerce su acción sobre otro imán o un material magnético. Podemos observar el campo magnético si colocamos sobre un imán un papel y sobre él espolvoreamos limadura de hierro. Veremos cómo se agrupan las limaduras formando claramente una serie de curvas que parecen unir a los polos del imán. Es el espectro magnético y es esto lo que va a pasar. Supongamos que aquí tenemos nuestro imán, justamente cae sobre la limadura de hierro y ¿qué es lo que pasa? Se va a hacer esta figura. En algún momento se conectan y esto es algo muy normal porque justamente lo que a nosotros nos está mostrando que es la parte del campo magnético que se genera dentro de un imán. Permítanme tantito, jóvenes. Ok. Continúo con la grabación. Aquí, como mencionaba, justamente tenemos que nos dice la cantidad física asociada con el magnetismo que crea un campo eléctrico es un flujo magnético y se define de la misma forma que el flujo eléctrico, es decir, las líneas de campo eléctrico dibujadas a través de la unidad de área son directamente proporcional a la intensidad del campo eléctrico. El flujo magnético se ilustra de esta manera, que es el flujo magnético, es el número de líneas de campo magnético que pasa a través de una cantidad de área perpendicular en esta región. A esta razón le llama densidad de flujo magnético o inducción magnética. La densidad del flujo magnético se representa mediante, y nosotros tenemos que es mi densidad de flujo magnético va a ser igual a mi flujo magnético sobre mi área sobre la cual está este flujo magnético. Entonces, donde B, esta que tenemos aquí, va a ser la densidad del flujo magnético. Se representa en estas unidades, que es Weber sobre metro cuadrado, que es igual a Tesla.
¿sale? Flujo magnético se va a medir en Weber. Y el área sobre la cual actúa el flujo magnético, que es esta A, se va a medir en metro cuadrado. Bien, después nos dice, si el flujo magnético no penetra perpendicularmente un área, sino que reingresa con cierto ángulo, la ecuación se modifica y queda de la siguiente manera. ¿Cómo es? Densidad de flujo magnético va a ser igual a mi flujo magnético sobre área por el coseno, ¿sale? Donde teta, que la tenemos aquí, es el ángulo entre B y la normal perpendicular, o sea, esta variación que va a tener. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejemplos, aquí nada más es una ilustración de la superficie del área, esto es lo que se va a estar calculando. Ejemplo, en una placa circular de área de 0.005 metros cuadrados existe una densidad de flujo magnético de 10 teslas, que sigue, representa con T. Calcula el flujo magnético total que atraviesa por la placa. Como datos tengo que es mi área, va a ser igual a 0.005 metros cuadrados. Mi flujo, en este caso, es de 10 Tesla, que se representa 10 Weber sobre metro cuadrado. La incógnita es esta, que nosotros nos está diciendo, calcula el flujo magnético, mi fórmula, y de esta fórmula, obviamente, yo la tengo que despejar. Esta es la general, pero si yo necesito sacar el flujo, voy a despejar. Si aquí está multiplicando, va a pasar dividiendo, y esta va a pasar multiplicando, y así es como queda. Flujo es igual a mi área por mi densidad. Entonces, yo sustituyo, flujo va a ser igual a mi densidad, que es de 10 Weber sobre metro cuadrado, que va a multiplicar a mi área, que es de 0.005 metros cuadrados. ¿Mi solución cuál es? Es que el flujo magnético va a ser igual a 0.05 Weber. ¿Ok? Recordar que aquí se calcula el flujo magnético, se mide en Weber. Después tengo mi siguiente ejemplo, donde me dice una espira, de 10 centímetros de ancho por 15, tantito joven, por 15 centímetros de largo, forma un ángulo de 30 grados con respecto al flujo magnético. Calcula el flujo magnético que penetra en la espiral debido a un campo magnético, cuya densidad de flujo es de 0.5 Tesla. Entonces, mis datos de largo, como dice aquí, es de 15 centímetros. Yo lo debo de convertir a metros, entonces sería 0.15 metros. Mi ancho es de 10 centímetros, lo convierto y ya aquí voy a obtener justamente mi área, que va a ser esta multiplicación. Después, mi densidad es de 0.5 Weber metro cuadrado. Me está pidiendo aquí que saque esta incógnita, que es mi área, que bueno, esa ya se los comenté, va a ser multiplicar el largo por el ancho y tengo que sacar en este caso lo que es mi flujo magnético. Mi fórmula para obtener el área es igual a largo por ancho. Para obtener la densidad va a ser igual a flujo sobre el área del seno. Después tengo flujo, para despejar esto, va a ser flujo igual a mi densidad por mi área por el seno. Entonces, en este caso recuerden que mi ángulo es de 30 grados centígrados, aquí me menciona que tengo que hacer, sustituir primero para obtener mi área, va a ser área igual a 0.15 metros por 0.10 metros. Yo hago esta multiplicación y me da un total que mi área va a ser igual a 0.015 metros cuadrados. Ya obtuve mi primer resultado. Permítame tantito, jóvenes.
Ok, ahora sí. Continuamos con esto. Yo lo que voy a hacer ahora va a ser sustituir para obtener mi flujo, va a ser igual a mi densidad, que es de 0.5 Weber sobre metro cuadrado, por mi área, que es de 0.015 metros cuadrados, por el seno de cuánto es aquí, de 30 grados, ¿ok? Entonces, yo hago esta multiplicación 0.5 por 0.015 por los 30 grados, en este caso del seno de 30 grados, perdón, y me da un total que mi flujo magnético va a ser igual a 0.00375 Weber. Recuerden, Weber se va a medir, el flujo magnético se va a medir en Weber. Y de ahí pasamos a lo que es el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Cuando una corriente eléctrica pequeña circula a través de un conductor recto recto y largo, como el que muestra en la figura, ahorita la vamos a checar, se origina un campo magnético débil a su alrededor, pero si se aumenta la corriente eléctrica por el conductor, el campo que se genera se incrementa lo suficiente como para ser detectado por las limaduras de hierro o cualquier otro material magnético que se coloque en la superficie formando círculos concéntricos con el alambre. Y es esto lo que nosotros tenemos, ¿ok? Recuerden, es esta parte que es mi conductor y que es lo que va a generar círculos concéntricos, ¿ok? Van a estar girando alrededor. Bien, este va a ser mi conductor y esta va a ser la intensidad de corriente. Entonces aquí me está diciendo, la inducción magnética o densidad de flujo magnético de un punto perpendicular recto se encuentra con la expresión matemática. ¿Cuál es esta? Mi inducción magnética perpendicular va a ser igual a mi permeabilidad por mi intensidad sobre 2pi, 2 por pi, por mi distancia. ¿Ok? Permítanme tantito, jóvenes. Ya, ok. Entonces, nosotros tenemos que B, este símbolo que está aquí, es la inducción magnética perpendicular al conductor. ¿Cómo se va a medir? En Tesla. Y es mi intensidad de corriente que circula por el conductor. Esta se mide en ampere. D, esta que tenemos aquí, es la distancia perpendicular entre el conductor y el punto considerado. ¿Ok? Se va a medir en metros. Y este símbolo que tenemos aquí es la permeabilidad del medio que rodea al conductor. Esto se mide Tesla metros sobre ampere, que significa Tesla metros sobre los amperes. El valor de la permeabilidad para el vacío o el aire es D, y aquí lo tenemos así. Este ya está dado. Va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre ampere. La densidad del flujo magnético se va a representar entonces como la inducción por mi permeabilidad que multiplica justamente a mi intensidad sobre 2 por pi por la distancia, perdón. Y entonces de la expresión anterior se deduce que la densidad del flujo magnético es directamente proporcional a la intensidad de la corriente, ¿ok? Mi densidad va a ser directamente proporcional, inversamente proporcional a la distancia, o sea, lo contrario, ¿ok? Del conductor al punto de interés, y directamente proporcional a la permeabilidad, que es esta que tenemos aquí, característica del medio que lo rodea. Y tenemos aquí otro ejemplo, dice, un conductor rectilíneo lleva una corriente eléctrica de 10 amperes. Si el conductor se encuentra en el aire, determina la magnitud del flujo magnético a 5 centímetros del conductor. Y me dice, determina la magnitud de la densidad de flujo magnético. Y tenemos como solución, ¿cuáles son nuestros datos? La distancia es de 5 centímetros, pero yo la debo convertir a metros, es de 0.05 metros. Mi permeabilidad, que esa ya está dada, es de 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre ampere. Y mi intensidad en este caso es de 10 amperes.
¿qué debo de sacar? Mi magnitud de densidad, ¿ok? La fórmula para obtener la magnitud de densidad es magnitud de densidad igual a mi permeabilidad por mi intensidad sobre 2 por pi sobre, por mi distancia. Entonces yo voy a sustituir densidad de flujo va a ser igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metros sobre amper por mi intensidad, que es de 10 amper, sobre 2 por pi, que multiplica a mi distancia, que es de 0.05 metros. Cuando yo hago esto, obtengo que mi magnitud de densidad de flujo magnético va a ser igual a 4 por 10 a la menos 5 Tesla. Aquí obviamente despejan lo que es nuestra notación y se recorre. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Por eso mismo aparece así, con estos 5 ceros. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No hay dudas. Ok, perfecto. Nada más les pediría, jóvenes, sí hay que tener mucho cuidado a ir anotando nuestras fórmulas. Ya vamos a empezar a hacer los ejercicios, solamente nos falta lo que es campo magnético en el centro de una espira y este sería el otro, campo magnético para un celoide o bobina. Son los únicos temas que ya nos están faltando y ya de ahí vienen justamente todos los ejercicios relacionados a electricidad, campo magnético, electrodinámica y electromagnetismo, ¿ok? Entonces, detengo la grabación.